Ok, entonces voy a presentar y ya vamos a empezar con la parte de miembro superior. Para eso siempre van a tener que acordarse de lo que es anato para que puedan ver bien las definiciones y la clasificación de sus fracturas. ¿Ya? Entonces, primero vamos a hablar de lo que es la articulación del hombro, que ya saben que va a estar compuesta por la clavícula, la escápula, porque la clavícula se une con el acromion, y el húmero, ¿no? Esos tres huesos, digamos, van a conformar la articulación del hombro junto con sus respectivos ligamentos, que ahí también vamos a ver. Entonces, dentro de esta parte del hombro, vamos a tener articulaciones verdaderas y articulaciones falsas. Articulaciones verdaderas porque son literal hueso con hueso, que es lo que ustedes conocen. Y las articulaciones falsas no van a ser así, pero van a cumplir la misma función que una articulación normal, ¿no? Entonces tenemos aquí la número 1, esta vendría a ser la articulación glenohumeral, porque está juntando la cabeza del húmero junto con la cavidad glenoidea de la escápula, ¿no? Articulación 2, acromioclavicular, el acromion de la escápula con la clavícula. Y la articulación verdadera número 3 vendría a ser la esternoclavicular, el esternón con la clavícula. Entonces estas tres son sus articulaciones verdaderas. Glenohumeral, acromioclavicular, esternoclavicular. Como falsas, ustedes tienen dos a este nivel de miembro superior. Tienen dos, que son la 4 y la 5. Oh, acá está. Esta 4 vendría a ser la escapulotorácica y la otra, la 5, es la subacromial, debajo de la acromial. Ok, escapulotorácica y subacromial. Entonces, estas son las 5 articulaciones que ustedes van a tener. Ok, a nivel de esta articulación de la primerita, de la glenohumeral, vamos a encontrar la cápsula articular y esta cápsula va a tener sus repliegues. Va a haber un repliegue superior, un repliegue medio y un repliegue, disculpen, un repliegue inferior. A nivel de la articulación acromioclavicular, ustedes van a encontrar estos ligamentos que son importantes. ¿Ok? Obviamente el ligamento que une el acromion con la clavícula es el ligamento acromioclavicular, que es este de aquí. Luego tienen ligamentos coracoclaviculares que van a unir la apófisis coracoides, que es este, con la clavícula. Y estos son dos. ¿Ok? Y también tienen el ligamento coracocromial, que une la apófisis coracoides con el acromion. Estos dos saben que tienen un nombre. Uno es el... Me parece que uno es trapecio y conoide. Perdón, conoide y trapezoide. Trapezoide y conoide. Esos son sus dos ligamentos acromioclaviculares. Y los ligamentos en toda articulación vamos a encontrarlos dentro de un grupo que se llama estabilizadores estáticos. Ligamentos. Ya saben, aquí con respecto a la articulación acromioclavicular, sus estabilizadores estáticos vendrían a ser el ligamento acromioclavicular, el coracocromial y el coracoclavicular, ¿no? Estáticos porque no se van a mover. ¿Listo? Luego también como tienes estabilizadores estáticos, vas a tener estabilizadores dinámicos. Pero esos ya vendrían a ser músculos, porque sí van a generar movimiento. ¿Ok? Y dentro de estos músculos está el esternocleidomastoideo, está el trapecio, está también el deltoides y el pectoral. Estos generan contracción y generan movimiento. Entonces, estáticos sus ligamentos y dinámicos sus músculos. ¿Listo? De ahí, a nivel de esta parte de hombro, igual vamos a tener un paquete vasculonervioso.
que discurre a nivel del tercio medio de la clavícula. Por aquí pasa el plexo braquial y la arteria y vena, bueno, arteria y vena subclavia, ¿no? Ese es su paquete vascular nervioso, el que pasa a nivel de la clavícula, ¿no? También tendrían que acordarse de esto. Entonces, esto es con respecto a hombro, todo lo que tendrían que saber. Vamos a avanzar. De ahí vamos a ver húmero y la parte de la mano. Entonces, empezamos a nivel de estas articulaciones que hemos visto. Vamos a empezar con la acromioclavicular, que era la que unía el acromion, que es sobre aquí, con la clavícula, ¿no? Una luxación no es lo mismo que una fractura. Una fractura habíamos quedado que era la pérdida de la continuidad de un hueso, ¿no? Pónganse que su hueso es así, pero esto es que está continuo. La parte de la derecha, la que estoy señalando con el puntero. Y cuando se pierde la continuidad es cuando hay esto, un defectito aquí. Esto es considerado, digamos, una fractura, pero aquí podría haber una línea de fractura, ¿no? Listo, pero una luxación es... Ay, ya, una luxación es la pérdida de la congruencia articular. Dos partes, digamos, dos partes óseas que están pegaditas, ya digamos que se despegan, se mueven, ya no están encajadas como normalmente están. Esa es la luxación. En este caso vendría a ser el acromion con la clavícula. Entonces pasamos. Siempre traten de resumir o agrupar, a partir de ahora, claro, todas las fracturas que vengan de cada hueso así. Primero su definición, si en caso hay, con su epidemio, porque a veces ayuda. El mecanismo de lesión, la clínica, diagnóstico, tratamiento y complicaciones. Y la clasificación, en caso haya. ¿Ok? Así, van a ser así con cada lesión. Y es así como yo se los he puesto. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en una luxación acromioclavicular? Hay una lesión de la articulación acromioclavicular y esto puede asociarse a ruptura de ligamentos acromioclaviculares, porque se acuerdan que el ligamento acromioclavicular era el que unía justo el acromion con la clavícula. Entonces, si este se rompe, ya no hay nada que los una. Es ahí que se separan y se genera la luxación, ¿no? Entonces, con ruptura de ligamentos acromioclaviculares, y puede o no puede tener, por eso pongo más, menos, o mejor voy a poner con o sin ruptura o afectación de ligamentos coracoclaviculares. ¿Cuáles eran los coracoclaviculares? El trapezoide y el conoide, estos de acá. 1, 2. ¿Ok? Entonces es una lesión de la articulación acromioclavicular. ¿Por qué? Porque se ha lesionado o se ha roto el ligamento acromioclavicular, que es este, que justo unía eso. Entonces se separa, hay una pérdida de la congruencia articular, y puede que sí o puede que no haya ruptura de los coracoclaviculares. ¿Ok? Pero donde sí hay lesión es en el ligamento acromioclavicular. El mecanismo, perdón. La mayoría tiene lesiones de cintura escapular y ocurren más en jóvenes y en varones de 20 a 30 años por deportes. El mecanismo de lesión es caída sobre la cara lateral del hombro, o sea, sobre la punta del hombro con el brazo en aducción. Aducción ya saben que es el brazo pegado hacia la línea media. Digamos que este hombre tiene su brazo así, ¿no? Y justo se cae y se choca acá, en la punta del hombro pegadito. Es ahí que que puede ocurrir una luxación acromioclavicular. ¿Listo? ¿Qué más? Luego, con respecto a lo que es la clínica, vamos a tener primero las 3D de dolor, disfunción y deformidad. Y dentro de lo que corresponde a la deformidad, tendríamos este signo que está en rojito porque es el más importante, que es el signo de la tecla.
Este signo de la tecla ocurre cuando hay una lesión total, lesión de ligamentos acromoclaviculares y coracoclaviculares. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo se separa clavícula con acromio? La clavícula distal se queda prominente y es ascendida por los músculos. ¿Qué músculos? El esternocleidomastoideo y el trapecio. Es por eso que se genera este signo que ahorita vamos a ver. ¿Ok? Cuando digo clavícula distal me refiero a... Este es su acromion, esta es su clavícula. Ya, esto se queda como hacia afuera, hacia arriba, prominente, así como aquí ya se movió. Y es jalado porque aquí, obviamente, en la clavícula ya saben que se insertan diferentes músculos. Y algunos de esos músculos son el esternocleidomastoideo y el trapecio. Y esos van a hacer que, como que van a jalar esa clavícula y van a hacer que vaya hacia arriba. Y se va a ver así. Aquí está apretando y cuando suelte volverá a subir. Y aquí está otra vez la clavícula prominente. Aprieta y vuelve a subir, como en la tecla de un piano. Es por eso que se llama signo de la tecla. O signo de la tecla del piano. A ver. Ajá, ya. Aquí está, esta es la clavícula prominente. El señor aprieta, bueno, perdón, el médico aprieta. Aquí está, el médico aprieta y ven cómo se movió porque ya no estaba de mercado y vuelve a subir. Ok, ese es el signo de la tecla. ¿Listo? De ahí, ¿qué más? Puedes tener tumefacción y equimosis siempre, porque la verdad, o bueno, en cualquier lesión, porque si se dan cuenta es por trauma, por algún tipo de golpe. ¿Y qué te generan los golpes? Normalmente moretones, que son las equimosis, y tumefacción, que es un poquito de hinchazón. Ya. Pero lo principal para que distingas esta lesión es tu signo de la tecla. Luego tienes el diagnóstico, pides imágenes. Dentro de esa es la radiografía simple antero-posterior. En antero-posterior tú vas a ver el desplazamiento de la clavícula superior o inferior, porque lo estás viendo de frente. Entonces solo vas a poder ver si la clavícula se fue hacia arriba o se fue hacia abajo. ¿Ok? Hay otras incidencias, ¿no? En radiografía, como la de Zanca, que es con 10 grados de inclinación. 10 grados. ¿Ok? Y también tienes una proyección axilar, que esta es en un plano horizontal. Entonces va a permitirte ver el desplazamiento clavicular, pero anterior o posterior. ¿Cómo es eso? Aquí está la de Zanca. Acá está la de Zanca, la que tiene 10 grados de inclinación, y esta es la axilar. El rayo de incidencia viene por acá, por la axila, y lo que va a pasar es que es como si estuvieras viendo desde abajo, desde aquí, es como si acá estuviera tu cabeza y te estuvieras viendo desde ahí. Entonces acá está tu clavícula. Vas a poder ver si la clavícula se ha ido hacia adelante o si se ha ido hacia atrás. Por ejemplo, aquí. Acá está la clavícula. Se va a poder ver si se ha ido anterior o si se está yendo hacia posterior. En cambio, en la anteroposterior es como la ves así de frente. Imagínense esto. Pero en radiografía. Lo único que puedes ver es si se desplazó hacia arriba o hacia abajo. No puedes determinar si se ha ido anterior o posterior. Eso lo haces con la proyección axilar. Entonces siempre tienen que pedir cuando piden radiografía tienen que pedir que sean 2 proyecciones como mínimo, si no, no van a poder definir bien su lesión. La tomografía podrías usar, pero es raro, ¿ya? Vamos a poner en casos especiales. De aquí tienes tu clasificación de Rockwood. Esto es súper importante que se lo aprendan, por eso está rojito. Vamos a borrar esto, borrar esto, borrar esto. Ya.
La clasificación de Rockwood. Ustedes simplemente tienen que ver. Este ligamento, ¿cuál es? Acromioclavicular. Estos ligamentos de aquí, ¿cuáles son? Coracoclaviculares. Este ligamento, ¿cuál es? Coracoacromial. Pero este no se habla mucho, así que lo vamos a borrar. Ya, aquí importan el acromioclavicular y los coracoclaviculares. Entonces, se dan cuenta en la parte 1, los coracoclaviculares no están rotos, no están lesionados ni nada, pero aquí se ve como una lesión, aquí, esto rojito. ¿De qué? Del ligamento acromioclavicular. Entonces, lo que vamos a tener ahí es una lesión microscópica o parcial del ligamento acromioclavicular. Está lesionado, ¿ya? Pero poquito, digamos, la mitad, poquito. Luego pasamos a la 2, donde ya vemos que hay una ruptura total de este ligamento acromioclavicular, pero los coracoclaviculares siguen, digamos, iguales, ¿no? Entonces vamos a poner ruptura total, bueno, ruptura, ligamento acromioclavicular, y esto hace, como ya se rompió completamente, hace que la clavícula se eleve, pero 25%. O sea, se desplaza hacia arriba. ¿Listo? Ese es el 2. Aquí está la ruptura. Pasamos a la otra. Sigue roto el ligamento acromioclavicular y ya se rompieron los coracoclaviculares en el número 3. Entonces vamos a poner ruptura igual ligamento acromioclavicular más ruptura ligamento, bueno, más ruptura de ligamentos acromioclavicular y coracoclaviculares, los dos. Y aquí ya hay un desplazamiento de la clavícula de 25 a 100%. Como ya se rompió otro estabilizador estático de esa articulación, ya se puede desplazar un poco más. O sea, se va más hacia arriba que en el caso anterior. Pasamos al número 4. Vemos que sigue roto el ligamento acromioclavicular, siguen rotos los coracoclaviculares, pero aquí hay algo especial. Aquí se desplazaba hacia arriba la clavícula. En el 3 también se desplazaba hacia arriba la clavícula. En el 4 vemos que se está desplazando hacia atrás. Eso es lo particular del 4. Entonces vamos a poner ruptura, ligamentos acromioclaviculares y coracoclaviculares. Y el desplazamiento es posterior de la clavícula. Se puede incrustar en el trapecio, en el músculo trapecio que está ahí atrás. Ok, desplazamiento posterior. Listo, pasamos al 5. Igual, roto el ligamento acromioclavicular, rotos los coracoclaviculares, pero se está desplazando hacia arriba. Solo que mucho más que el 3. Entonces vamos a poner ruptura, ligamentos acromioclaviculares y coracoclaviculares. Y a eso se le agrega un desplazamiento superior hacia arriba como en los demás casos, pero aquí ya es más del 100%, si se dan cuenta. En el 3 nos quedamos hasta el 100%. Y aquí, como está desplazando muchísimo más, es más del 100%. Y como número 6, o Rockwood 6, tenemos igual ruptura de ambos ligamentos, de ligamentos acromioclavicular y coracoclaviculares. Y si se dan cuenta, la clavícula parece que ya no está, pero sí está, solo que está acá, en la C, clavícula. Entonces se desplazó hacia abajo. Entonces vamos a poner desplazamiento inferior de la clavícula. Y esta clavícula queda debajo de la apófisis coracoides. Y listo, ya tienen su Rockwood. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 y 4 tienen un desplazamiento diferente. 2, 3 y 5, todos van, la clavícula se desplaza hacia arriba. En el 4 se desplaza hacia atrás y en el 6 se desplaza hacia abajo, inferior. Queda debajo de la apófisis coracoides. Esta es la coracoides y aquí está la clavícula, debajo. Entonces, todo bien con eso. Vamos al tratamiento.
El tratamiento ya saben que podría ser conservador o puede ser quirúrgico. Esos son diferentes nombres para el tratamiento. Conservador puede llamarse incruento, cerrado ortopédico, y el quirúrgico se puede llamar cruento abierto. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí el tratamiento conservador consiste en hacerle la reducción, que ya saben que es tratar de que vuelva a su estado anatómico previo, ponerle un cabestrillo inmovilizador de hombro por 3 semanas y luego su respectiva rehabilitación. En esto consiste reducir, inmovilizar y rehabilitar, que ya lo habíamos visto también como tratamiento general, ¿no? Reducir, inmovilizar y rehabilitar. ¿Y para quién usas conservador? Para los tipo 1 y 2. Entonces es importante que tú te aprendas eh, tu clasificación, porque si no la sabes, no sabes qué tratamiento vas a usar. Luego de esto, vamos a tener el tratamiento quirúrgico, que ese es para las tipo 4, 5 y 6. ¿Ok? ¿Y en qué consiste el tratamiento quirúrgico? Cualquier tipo de intervención, que en este caso pueden usar osteosíntesis, con placas, tornillos, clavos, depende de lo que decía el médico, ¿ok? Pero es una cirugía. ¿Listo? Entonces, 4, 5 y 6 quirúrgico, 1 y 2 conservador. Y ustedes dirán que falta el 3. El 3 vamos a poner que depende del paciente. ¿Ok? Si es un paciente de edad avanzada más vida sedentaria, o sea que no se mueve mucho, tratamiento conservador. Si es un paciente joven más actividad física, o sea que está activo constantemente, tratamiento quirúrgico. ¿Ok? Entonces va a depender del paciente que tú tengas, ya sabes. Edad avanzada, un viejito que no se mueve mucho, conservador. Un joven que tiene mucha actividad física, quirúrgico. Como complicaciones tienes dolor en la articulación acromioclavicular y artritis acromioclavicular, que es más común que ocurra después del manejo quirúrgico. Ahora vamos a pasar a la fractura de clavícula. Es una lesión común, es como el 5 a 10% de todas las fracturas. Ocurre igual en varones jóvenes y está asociado a trauma. Y también puede ser frecuente en el recién nacido. Al momento del parto pueden haber fracturas de clavícula. ¿Listo? Luego tienes tu mecanismo de lesión, donde está la caída sobre el hombro, que esa es la más frecuente. Más frecuente. De ahí le sigue caída sobre la mano extendida y la contusión directa sobre el hombro, un golpe directo sobre el hombro. Luego tienes tu clínica, tu fractura, tienes tus 3D, dolor, disfunción, deformidad, ¿ok? Además, tu paciente va a venir en una posición que se llama posición ontálgica, que consiste en que el miembro afectado es sostenido por el miembro sano. Por ejemplo, este eres tú y te has golpeado la mano, que en este caso, bueno, si yo lo veo, esta sería la izquierda y esta sería mi derecha. Ya, entonces acá está. Te has golpeado la mano izquierda. Lo que vas a tu derecha es cargar esta mano, cargar la mano mala. Esa es una posición antálgica. Entonces el paciente va a venir cargando su miembro malo, su miembro enfermo, su miembro afectado, su miembro golpeado. A pesar de eso, también puede haber equimosis, tumefacción, que es lo normal por el golpe, por el trauma. Y necesitas también realizar un examen neurovascular.
Y aquí vimos que por ahí también pasaba un paquete vagilo nervioso, ¿no? Donde está la arteria subclavia, claro, subclavia, la vena subclavia y el plexo braquial. Entonces es importante que tengas en cuenta eso también. El diagnóstico. Bueno, tu paciente ya viene con su antecedente de trauma, de que hubo un golpe o un accidente. De ahí vas a tener tu examen físico. Luego le vas a pedir tus imágenes, que ya sabes que son radiografía. Sabes que es en 2 incidencias. ¿Listo? Y nada más. ¿Qué vas a poder ver en la radiografía? El tipo de fractura, básicamente. ¿Ok? Si es única o múltiple, si tiene tercer fragmento, si es en ala de mariposa. ¿Ok? Eso es lo que vas a ver. Y también vas a poder ver un desplazamiento. Así como vimos que en la luxación acromioclavicular se podía desplazar la clavícula, aquí en la fractura de clavícula también puede haber un desplazamiento. Tú tienes tu clavícula, que es así. Si tú la partes en 2, hay algo aquí que jala y hay algo aquí que jala también. Va a tener un desplazamiento, porque ya es una fractura, ya has partido en 2 huesitos. ¿Ya? Entonces, tienes 2 fragmentos. Tienes un fragmento medial o proximal, que es el que está más pegado a la línea media, y este se va a desplazar hacia arriba por el músculo esternocleidomastoideo. Y tienes un fragmento distal, ¿ok? Que se desplaza hacia abajo por el pectoral, por el músculo pectoral y el peso del miembro superior. Entonces, si ese es tu fragmento medial, aquí vendría tu esternón, ¿no? Y ese es tu fragmento lateral, perdón, distal, claro, o lateral, aquí está tu brazo. Esa es tu clavícula. Fragmento medial se va hacia arriba por el esternocleidomastoideo, y fragmento lateral o distal se va hacia abajo por el peso del miembro superior y por el músculo pectoral. Luego de esto, ¿qué más? La clasificación. Aquí se va a usar la clasificación de Allman, ¿ok? Que clasifica básicamente de acuerdo al lugar. Una fractura de tipo 1 es cuando ocurre en el tercio medio, que es la más frecuente. Tipo 2 es cuando ocurre en el tercio externo. Externo, que está el húmero, ¿no? Y tipo 3 cuando ocurre en el tercio interno, donde acá ya está el externo. El externo. ¿Listo? Húmero con la mano. ¿Ok? Tercio medio es la más frecuente, le sigue la de tercio externo, tipo 2, y también en la de tercio interno, tipo 3, que es la menos frecuente. El tratamiento. El tratamiento vamos a tener 2 tipos, igual conservador, que es el más usado, y también el quirúrgico. Ok, dentro del tratamiento conservador vamos a tener distintos tratamientos de acuerdo a si es un recién nacido, un niño o un adulto. En un recién nacido solo se observa. Ya, el tratamiento es observar. En lo que son los niños, ya vendrías a darle un inmovilizador que es un vendaje en 8. Se llama, que es este de aquí. Y forma un 8 con las vendas, por eso se llama vendaje en 8. Aquí. ¿Listo? Y en el caso de los adultos, tendrías que ver 2 cosas. Si no está desplazado, si está desplazado. Si no está desplazada la clavícula, puedes usar cabestrillo más inmovilizador, que es vendaje Velpo, se llama, Velpo. Y si en caso está desplazado, lo que vas a usar es vendaje mucho. ¿Ok? Entonces, recién nacido observas, niños vendaje en 8 y adultos depende. No desplazado, vendaje Velpo y desplazado, vendaje en 8. ¿Cuánto tiempo tienes que movilizar? Obviamente esto es reducción más inmovilización por 3 a 6 semanas.
más rehabilitación. Dentro de la rehabilitación tienen que saber que está la terapia física ya para todo. Entonces, ese es su tratamiento conservador, básicamente. Ya tú decides con qué movilizar, si vendaje en 8, vendaje del PO o algún otro tipo de inmovilizador. ¿Listo? ¿Qué es lo malo del tratamiento conservador? Como tú no estás viendo cómo estás reduciendo la fractura, ¿ok? Es como si si lo arreglaras a ciegas, ¿ya? Como tú no estás viendo, entonces no se reduce manteniendo una posición perfecta. Porque tú no estás viendo cómo lo estás haciendo con tu mano y por fuera, no estás viendo cómo está quedando. Entonces no se va a producir una reducción en posición perfecta, ¿ok? O sea, no va a volver a a su forma anatómica previa a la fractura, ¿no? Puede estar un poquito desviado, pero tampoco es tanto. Entonces, los resultados estéticos, o sea, no se van a notar por fuera, son aceptables y tampoco se va a afectar la función. O sea, los resultados funcionales son buenos, ¿ok? Por eso igual se prefiere usar, a pesar de que tú no lo reduces, perdón, perfectamente, por fuera no se nota nada, no es que dejes deforme esa parte de tu paciente. Y a nivel de función, igual, funciona de una buena forma, ¿ok? Pasamos al quirúrgico. Quirúrgico, la ventaja es que sí, logras un restablecimiento de la anatomía, porque lo estás viendo. O sea, puedes encajarlo de manera perfecta, puedes reducirlo de manera perfecta. ¿Ok? Y también te permite una movilización precoz, pero suave. Esas son sus ventajas del quirúrgico. ¿Qué inconvenientes tendría este tratamiento quirúrgico? Que puede ocurrir una desperiostización, una devascularización, retardo en la consolidación y riesgo de infección, porque cuando operas siempre dejas una herida. ¿Ya? ¿Qué es la desperiodización? Tú tienes tu huesito y si tú le quieres poner una placa, le pones aquí pegadito al periósteo. Aquí pones tornillos y todo, y es como si lijaras ese periósteo. Al final siempre lo dañas al momento que estás operando. Ok, así pongas clavos, tornillos, le estás dañando, como cuando clavas una pared, cuando haces un hoyo en la pared, algo así. Estás dañando el periósteo, por eso ocurre esto que se llama esperiodización. ¿Cuándo está indicado entonces que hagas un tratamiento quirúrgico? Cuando tengas una fractura expuesta, que ya hablamos de esto, cuando haya lesión neurovascular asociada, cuando haya una fractura irreductible, cuando haya una fractura bilateral de la clavícula, o sea, de ambas clavículas, cuando hay algo que se llama hombro flotante, que es una asociación de una fractura del cuello escapular, o sea, de la escápula, con una fractura de clavícula o una luxación cromoclavicular tipo 3, producto. De ahí tienes fractura del tercio medio, perdón, del tercio distal, asociada a ruptura de ligamentos coracoclaviculares. Todas estas son indicaciones para cirugía. ¿Qué complicaciones podrías tener acá? Lesiones vasculonerviosas, lesiones cutáneas, cicatriz viciosa queloide y zooartrosis, que vendría a ser la complicación más grave. Ok, esto es con respecto a fractura de clavícula. De ahí vamos a pasar a luxación de hombro o luxación glenohumeral. ¿Listo? De mismo modo, aquí vamos a tener sus estabilizadores dinámicos y estáticos. Aquí los estáticos vendrían a ser el labrum, la cápsula articular y los ligamentos glenohumerales. Y los dinámicos, manguito de rotador y tendón largo del bíceps. Esa luxación glenohumeral es como la de hombro, netamente. La otra era la cranioclavicular. Igual tenía sus estabilizadores estáticos y dinámicos. Aquí son otros. Tienes el labrum, la cápsula articular, ligamento glenohumeral. Y como dinámico,
el manguito de los rotadores y el tendón largo del bíceps. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una luxación de hombro o luxación glenohumeral? Es cuando hay una pérdida de contacto entre la superficie articular de la cabeza humeral y la cavidad glenoidea de la escápula. O sea, se separan húmero de la escápula. ¿Ok? Ya, listo. Listo, ok. Aquí vamos a tener un problema, o sea, ¿por qué ocurre fácilmente esta luxación, esta pérdida del contacto entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea? Porque la cavidad glenoidea, digamos, es esta así, ¿no? Aquí está. Cavidad glenoidea es más chiquita que la cabeza del húmero. Es el húmero y esa es la cavidad glenoidea. ¿Se dan cuenta? Es más chiquita que la cabeza del húmero. Entonces, debido a esta diferencia de tamaño, es más fácil, digamos, que ocurra. Bueno, genera una vulnerabilidad a la luxación. Es más fácil que se luxe, porque ahí está prácticamente por el tamaño nada más. Si esto encajara, no encaja perfectamente. Si encajara de manera perfecta, así anatómicamente, no existiría, no tendría por qué luxarse. En cambio aquí, como el húmero no está así dentro y sostenido por la cavidad glenoidea, tiene más tendencia a luxarse. ¿Ok? Solo porque es más grande. Pero ¿qué pasa aquí? Hay un estabilizador estático que se llama labrum, que ayuda mucho en esto, porque es como un cartilaguito o un tejido fibroso que se pone aquí alrededor de la cavidad glenoidea. Es por eso que no nos estamos luxando el hombro a cada rato, ¿ok? Ese es el labrum. Entonces, si se dan cuenta, el labrum lo que hace es aumentar superficie a esta parte de la cavidad glenoidea. Como aumenta superficie, esto va a hacer que encaje de mejor forma la cabeza humeral y por esto disminuye la vulnerabilidad a la luxación. Pero si no existiera este labrum, se ve la diferencia de tamaños y esto sí generaría más luxaciones. ¿Ok? Acá es el labrum, ¿ven? La cabeza del húmero es más grande, pero el labrum te da un poquito más de superficie, como para que encaje la cabeza humeral dentro de la cavidad glenoidea y no ocurra esta luxación. ¿Ok? Ocurre igual en hombres jóvenes por sus deportes y en mujeres ya, vamos a ponerlo acá, ya adultas, ya ancianas, vamos a poner hombres jóvenes, deportes, y en el caso de las mujeres, mujeres adultas, por caídas en casa. Vamos a tener tres tipos de estas luxaciones: anterior, posterior e inferior. Todo se refiere al movimiento de la cabeza del húmero. Si la cabeza del húmero se te va para adelante, anterior. Si te va para atrás, posterior. Si se te va por abajo, inferior. La más frecuente, la luxación anterior, 97%. De ahí le sigue la posterior y la inferior no es tan frecuente. ¿Ok? ¿Cuál es el mecanismo de lesión de la luxación anterior? Es un trauma directo a nivel posterior. O sea, te golpean por atrás, es como si te empujaran la cabeza del húmero hacia adelante, desde atrás. Un golpe atrás te manda la cabeza del húmero hacia adelante. Por eso es un trauma directo a nivel posterior. O también puede ser por una caída con el brazo en abducción más rotación externa más extensión. ¿Ok? Todo hacia afuera. Abducción es hacia afuera. Rotación externa es hacia afuera y extensión es hacia afuera. ¿Ok? Como si el brazo estuviera estirado, como si lo estuviera jalando.
¿ya? Abducción, rotación externa y extensión. ¿Ok? Brazo bien estirado, bien abierto y rotado de manera externa. Te cae sobre el brazo. Imagínense que se cae sobre su mano. Digamos, están acá. Están... ¿Dónde está acá? Este es como normal. Aquí es su brazo normalito. Así, flexionado. Y como se van a caer es así, con el brazo así, hacia afuera. Entonces, en el momento que se caen con el brazo hacia afuera, ustedes caerían así. Este es su brazo malo. Es el brazo flexionadito con sus piernas. Apoyando todo el peso acá, ¿no? Desde el piso. Esto manda una fuerza desde abajo hacia arriba, o bueno, desde posterior hacia anterior, y es lo que hace que la cabeza del húmero se vaya hacia adelante, ocurra la luxación anterior, ¿no? Ya está. Eh, bueno, tienen que acordarse aquí que la cabeza humeral se desplaza hacia adelante y hacia adentro. Como clínica, lo más característico, perdón, que van a tener es este signo, que es el signo de la charretera. ¿Ok? Este signo de la charretera, ¿por qué ocurre? Porque el acromion, ya que la cabeza se fue hacia adelante, va a estar prominente y la cavidad glenoidea va a estar vacía porque ya no hay cabeza que encaje ahí porque ya se fue hacia adelante. ¿Ok? La cabeza humeral se va a ir hacia adelante y se va a desplazar hacia adentro, lo que va a generar una prominencia en el surco del pectoral. ¿Ok? Aquí está. El acromion prominente, la glenoides vacía y la cabeza se va. La cabeza del húmero está hacia adelante. Aquí está el signo de la charretera. La charretera es como una hombrera. Hombrera así. Ay, Dios. Una hombrera. Las sombreras que usan a veces en los sacos, sombrera. Se dan cuenta, esto está sano, ¿no? Porque no hay nada. En cambio, este, miren. Este es el acromion prominente. Ok, acromion prominente, glenoides vacía, no hay nada. Y por aquí debería estar la cabeza humeral. Ese designa la chartera. Listo. ¿Qué más? Aquí también lo pueden ver. Aquí está. Acromion prominente, hombro aplanado porque la glenoide está vacía y aquí está la cabeza del húmero prominente, pero a nivel del surco del pectoral. ¿Ok? Igual el paciente, obviamente como fue un trauma, puede irte con la clínica general, ¿no? Dolor intenso, resistencia al movimiento, en posición antálgica, o sea, cargando el miembro enfermo. Miembro sano cargando el miembro enfermo. ¿Ok? Igual viene con esa clínica. ¿Cómo haces tu diagnóstico con radiografía? Radiografía anteroposterior y también puedes pedir escapulolateral o lateral en Y también se llama. Aquí en esta se puede ver la superposición de la cabeza humeral y la glenoides. Si no coincide y se va hacia el coracoides, es una luxación anterior. ¿Cómo es esto? ¿De qué me estás hablando, Carla? Esto está aquí. Esta es la incidencia escapulolateral o lateral en Y. Le vamos a poner una Y. Lo que ocurre normalmente, como la cabeza del húmero está encajada en la cavidad glenoidea, es esto. Estos puntitos es la cavidad glenoidea y esto de acá afuera es la cabeza del húmero. O sea, la cabeza del húmero se ve sobre la cavidad glenoidea. Pero si está luxada hacia anterior, la cabeza del húmero va a estar en dirección a la apófisis coracoides, que es esta. Si está luxada hacia posterior, va a pasar lo contrario. La cabeza del húmero se desplaza hacia atrás. ¿Listo? Eso es lo que ven en la radiografía lateral en Y. Esa superposición.
¿Listo? Ahora, ¿qué más? El tratamiento. El tratamiento igual puede ser conservador o quirúrgico. Empieza siempre con reducción, luego sigue su movilización y al final la rehabilitación, que ya saben que es con terapia física. Aquí la inmovilización es por 3 semanas, por si acaso. Ahora, ¿qué maniobra usan para la reducción? Esta técnica que se llama técnica de Kocher, que es la que pueden ver aquí. ¿Ok? La técnica de Kocher. ¿Qué es lo primero que hacen? Traccionan o jalan el miembro superior con la flexión del codo. Aquí el codo está flexionado. Codo flexionado, jalan o traccionan el miembro superior hacia abajo. Luego generan la rotación externa. Entonces aquí vamos a poner flexión de codo, flexión codo. Esto es rotación externa. Luego de hacer la rotación externa, pegan el codo al tórax. Entonces esto es aducción. Aducción. Pegan el codo al tórax. Y luego de esto, hacen una rotación interna. Y es así como la cabeza del húmero tendría que volver a su lugar. Flexionan el codo, jalan el miembro. Aquí jalan el miembro. Luego hacen una rotación externa. Luego pegan el codo al tórax, una aducción. Y al final rotan internamente. Esa es la maniobra de Kocher. Luego lo inmovilizan así por 3 semanas y posterior a eso le hacen la rehabilitación. Como tratamiento quirúrgico, ¿cuándo podrías usar un tratamiento quirúrgico? Cuando es una luxación irreductible, cuando hay interposición del tendón bicipital y cuando hay encastramiento de la cabeza humeral. Es ahí cuando puedes usar, cuando es irreductible, cuando se rompe el manguito de los rotadores. Ruptura del manguito. Ok, es ahí cuando puedes optar por un tratamiento quirúrgico. Se dan cuenta, son casos medio raros, así que es más frecuente que optes por un tratamiento conservador. ¿Cuáles son las complicaciones de esta luxación anterior? Hablamos más de esta porque es la más frecuente, ¿ya? Obviamente podría tener una lesión neurovascular, principalmente el nervio axilar, que es el que discurre por allí. Puede tener lesión de tejidos circundantes, dentro de estas están dos importantes con nombre propio, que son las de Hill-Sachs y la de Blanchard. De ahí se puede lesionar el manguito rotador o puede haber una fractura de tuberosidad mayor del húmero, ¿no? En la parte de lesión de Hill-Sachs, lo que ocurre aquí es una depresión de la cortical del húmero, de la cabeza humeral. Esta parte, que es posterior, esta parte posterior, se hunde, digamos. Así, si lo quieren entender así, se hunde. Se produce un hundimiento de esta cabeza humeral. Esa es la lesión de Hill-Sachs, el hundimiento de la cabeza humeral, la depresión cortical. Y la parte de Blanchard es cuando hay una lesión en el labrum, ¿ok? En la parte inferior del labrum. Entonces, Blanchard va con el labrum y Hill-Sachs va con la cabeza humeral, porque hay una depresión cortical. Listo. También pueden ocurrir luxaciones recurrentes. O sea, curas esta y se puede volver a luxar, ¿ya? Pasamos a la luxación posterior, que es la segunda más frecuente. ¿Cuál es el mecanismo de lesión? Lo contrario. Lo contrario a la luxación anterior. Entonces, si en la luxación anterior tu paciente se caía con el brazo en abducción, rotación externa y extensión, aquí el paciente va a tener el brazo en aducción interna, perdón, aducción, rotación interna, voy a poner mayúscula, rotación interna, y ¿qué otro? Flexión. Lo contrario, si se dan cuenta. O sea, va a tener el brazo pegado. Estamos aquí. Eso es normal, digamos, así. Y lo que va a pasar con tu paciente es esto.
pegado, como que el brazo se acá, pegadísimo, pegadísimo. Así lo va a tener. ¿Ok? Y para que ocurra un trauma para que se desplace el hombro hacia posterior, necesitaría ocurrir lo contrario, un trauma en la parte anterior del hombro. Normalmente son de alta energía, ¿ya? Porque si alguien te golpea, viene y te golpea así por delante, obviamente mandaría tu hombro hacia atrás. Si alguien te golpea por detrás, mandaría tu hombro hacia adelante. Esa es la mecánica, digamos, para que entiendan. Entonces, el paciente va a venir con su brazo así bien pegadito, flexión, rotación interna y abducción. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Cómo es su clínica? Igual puede presentar dolor intenso y va a venir con el miembro en la posición de arriba, la que dijimos aquí. Aducción, rotación interna y flexión, y el otro era lo contrario. ¿Ya? Va a venir así. Y que lo va a caracterizar es que no va a poder hacer la rotación externa. Ese movimiento de rotación externa lo va a tener bloqueado. Aparte de esto, vamos a tener una prominencia posterior del hombro, porque se va a ir hacia atrás, aplanamiento anterior, y la coracoides va a aparecer prominente. Nada más. Simplemente es pensar hacia dónde se fue tu hombro hacia atrás. Y de ahí saltó. ¿Y cómo ocurre? ¿Cuál es el mecanismo, no? Posterior, todo pegadito. Aducción, rotación interna, todo hacia adentro, flexión. Luxación anterior, todo hacia afuera. Abducción, rotación externa y extensión. En el caso de la radiografía, en la radiografía vas a poder ver un signo que se llama signo de la bombilla. ¿Ok? También puedes diagnosticarlo con radiografía lateral en Y, que es la que vimos ahí abajito, que es donde ves el desplazamiento posterior de la cabeza humeral. ¿Se acuerdan? Que yo les dije aquí, esta es posterior, luxación posterior, porque la cabeza humeral está yendo hacia atrás, esta es luxación anterior. Esta es la radiografía lateral en Y. ¿Listo? Y aquí está el signo de la bombilla, que se ve en una placa anteroposterior. El tratamiento igual, reducción más inmovilización por 3 semanas y luego su rehabilitación, como siempre. ¿Listo? Luxación inferior. ¿Cuál es el mecanismo de lesión? El miembro tiene que estar en hiperaducción. O sea, el brazo queda hacia arriba. O sea, ¿cómo viene tu paciente? Viene así. Estás tú, este es el brazo normal y viene así. Con el brazo hacia arriba, así. Ay, perdón, dibujé feo. Así. Ese es el brazo que está en hiperabducción, hacia arriba. ¿Qué es lo que pasa? Este brazo, que es el dañado, lo va a sostener por encima de la cabeza. Entonces tu paciente va a venir así, como que con su brazo colgando en su cabeza, apoyado en la cabeza, así. Como cuando a veces te cansa, imagínate que has levantado el brazo por 1000 horas y te está cansando, lo cargas en tu cabeza. Así es que viene, esa es su posición antálgica, el brazo por encima de la cabeza. Entonces vamos a poner aquí. Sostiene el brazo por encima de la cabeza, bueno, descansando encima de la cabeza. ¿Ok? Así es como va a venir, eso es lo característico. Es como si hubiera estado 1 millón de años ahí con la mano levantada y ya te cansaste y la pones ahí a descansar en tu cabeza. El diagnóstico, imágenes, igual tu radiografía y ahí vas a ver la cabeza humeral debajo de la coracoides o glenoides. O sea, inferior. Y está. Y el tratamiento, lo mismo. Así que te lo voy a agrandar más. Lo mismo que el posterior. Reducción con inmovilización por 3 semanas y rehabilitación. Ese es el tratamiento para ambos. Listo, entonces aquí ya tienes tu luxación glenohumeral, luxación de hombro. Vamos a ver la parte de húmero.
Ok. El húmero proximal te lo van a dividir en 4 fragmentos. Su cabeza, su troquíter, su troquín, que es la tuberosidad menor, y también la diáfisis. Entonces aquí tienes tu cabeza, troquíter, troquín y la diáfisis. En estos 4 fragmentos es que se divide tu húmero proximal. Entonces aquí continuamos, viene la diáfisis. Y aquí está el húmero distal. ¿Cierto? Distal. ¿Ok? En el húmero distal. En el húmero distal tú vas a tener la paleta humeral, donde vas a tener cóndilos, pero también vas a tener epicóndilos. Tienes un epicóndilo medial, voy a poner epimedial, y tienes un epicóndilo lateral. Lateral. El epicóndilo medial también se podría llamar epitróclea. Y el epicóndilo lateral simplemente se podría quedar así como epicóndilo, ¿no? Ya saben. ¿Por qué es importante esto? Porque se van a insertar aquí los músculos tanto flexores como extensores. ¿Listo? Nada más. Y ahorita vamos a ver la mano para aprovechar esta diapo, donde ya tendrían que acordarse de sus huesos del carpo. Empezamos desde aquí. Número 1, el trapecio, luego le sigue el trapezoide, el grande, el ganchoso, el pisiforme chiquitito, luego viene el piramidal y hacia abajo el semilunar y el escafoides. El escafoides siempre va a un lado radial y el semilunar en un lado cubital. ¿Ok? El radial obviamente empieza con el primer dedo, que es el pulgar, y el cubital siempre va con el meñique, que es el quinto dedo. Entonces vas a tener luego los huesos del carpo, vas a tener los metacarpianos, que son 1, 2, 3, 4 y 5. Primero, segundo, tercer, cuarto y quinto metacarpiano. Luego tus falanges proximales para cada dedo, falanges distales igual para cada dedo, y falange media solo va a tener a partir del segundo dedo. Y ya está. Entonces ya podemos pasar al húmero. Ok. Fracturas de húmero proximal, la primera parte. ¿Qué ocurre aquí? Tienes que acordarte que las fracturas desplazadas de cuello anatómico del húmero van a tener un riesgo elevado de necrosis avascular. Yo les dije, cualquier hueso que tenga cuello tiene riesgo de necrosis avascular. Entonces aquí en el caso del húmero no hay excepción. ¿Cuál es el cuello anatómico? Es el que viene aquí después, justo después de la cabecita. Aquí, el que está marcado, digamos, en el hueso, este aquí. Este es el cuello anatómico. ¿Y cuál vendría a ser el cuello quirúrgico? El que lo ven aquí. Cuello anatómico está marcado en el hueso, cuello quirúrgico no. Listo. ¿Ya? Entonces, las fracturas desplazadas del cuello anatómico tienen riesgo elevado de necrosis vascular. ¿Por qué? Porque aquí, por el cuello anatómico, discurren las arterias que van a irrigar a la cabeza humeral. Si esas arterias sufren alguna lesión, ya no se va a poder, ya no va a haber irrigación en esa cabeza y se necrosa. ¿Ok? ¿Qué más? Aquí también debes considerar uno de los principios, digamos, del traumato en general, que es que la tomografía va a servir en fracturas articulares. ¿Ok? Fracturas articulares, fracturas que afecten articulaciones, ya sea articulación glenohumeral, articulación del húmero con el radio, del húmero con el cúbito, del cúbito con el radio, así, ¿ya? Fracturas articulares. Cada vez que tú veas alguna articulación, alguna fractura que estén comprometiendo una articulación, es mejor que pidas tomografía. Y aparte de eso, es que cirugía en fracturas articulares también. Entonces, cada vez que tú tengas alguna fractura articular o leas fractura articular, tienes que pensar que tienes que pedir tomo y le tienes que pedir y la operas. ¿Por qué le pides tomo? Porque lo ves mejor y tú tienes que buscar una mejor visualización porque es una articulación.
¿La articulación de qué te sirve? De movimiento, principalmente. Si tú eso no lo arreglas bien, entonces vas a impedir movimientos necesarios para tu paciente. Y la cirugía, porque la cirugía ya saben que te lo va a dejar de la mejor forma anatómica posible. Entonces, eso es lo que necesitas, digamos, buscar más perfección. Por eso es que mejor es la cirugía. Estos son como principios de traumato, ¿no? De ahí, ¿qué más? Epidemio, es la región más frecuentemente fracturada, el húmero, más común la fractura del cuello quirúrgico, pero saben que la de cuello anatómico desplazada te puede generar necrosis, pero más común es la de cuello quirúrgico. Ocurre también más en adultos y ancianos. Como clínica tenemos un hematoma o equimosis de Hennequin que va a aparecer a las 48 horas, que es básicamente, es como un hematoma debajo en el tórax, en la parte lateral del tórax. Ahorita van a ver, debajo del brazo. ¿Ven? Aquí. En el pecho, en el brazo, ahí. Ese es el hematoma o signo de Hennequin, que te indica una fractura de húmero proximal. Tenemos la clasificación de Neer, que está basada en los 4 fragmentos de los que ya hablamos, que uno era la cabeza, otro era el troquíter, el troquín y la diáfisis, ¿no? ¿Ok? De ahí también podemos clasificarlas en no desplazadas y desplazadas. No desplazadas son fracturas con menos de 1 centímetro de desplazamiento y menos de 45 grados de angulación. Cuando te hablan de desplazamiento es que una fractura siempre te va a quedar aquí una parte y 2 partes, ¿no? Obviamente es distinto que te quede así. Se dan cuenta, está casi perfecto. Y otra cosa es que te quede así. Un fragmento por un lado y otro para otro. Eso está muy desplazado, por ejemplo. Eso está no desplazado y eso está, digamos, un poquito desplazado. A eso se refiere con desplazamiento. El desplazamiento de los fragmentos. ¿Ya? Entonces, no desplazada se considera cuando hay menos de 1 centímetro de desplazamiento y menos de 45 grados de angulación. Y desplazada lo contrario. Con más de 1 centímetro de desplazamiento y más de 45 grados de angulación. ¿Ok? Eso también se tiene que acordar. Listo. ¿Qué más? Como hablamos de la clasificación de NIR, se basaba, como dije, en las 4 regiones que habíamos visto. Esta es la clasificación de NIR. ¿Ya? Primero hay un desplazamiento mínimo, luego es una fractura en 2 fragmentos, afectando el cuello anatómico, ¿ven? Fractura del cuello anatómico, se fractura y te deja 2 fragmentos, 1 y 2. Igual puede ser la de cuello quirúrgico, que igual te deja 2 fragmentos. Cuello quirúrgico, 1 o 2 fragmentos. Que se sale solo el troquín, 1 y 2 fragmentos. Que se sale, perdón, aquí sería el troquíter, tubérculo mayor. Que se sale solo el troquíter, 2 y 1, un fragmento y 2 fragmentos. Igual aquí, que sale solo el troquín, un fragmento y 2 fragmentos. Y luego el tipo 6, que vendría a ser fracturas acompañadas de luxación. No solo fracturas, sino también luxación. Claro, troquíter y troquín, sí está bien. Ok, tubérculo mayor. Ese es troquíter mayor y ese es troquín menor. ¿Ya? De ahí 3 fragmentos. Por ejemplo, se fractura aquí a nivel del troquíter y se fractura a nivel del cuello quirúrgico. 3 fragmentos. Se fractura a nivel del troquín y se fractura a nivel del cuello quirúrgico. 3 fragmentos. 1, 2, 3. Trazo de fractura a nivel del troquíter, a nivel del troquín y a nivel del cuello anatómico, 4 fragmentos. ¿Ven? Y así se puede ir clasificando con la clasificación de NIR. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? 6 cuando llegue con luxación. Puede ser con luxación anterior o posterior. Pero ya está acompañada de una luxación. Entonces, ¿para qué te sirve saber esto? Básicamente para tu tratamiento. ¿Ok? ¿Dónde está indicado un tratamiento conservador en fracturas no desplazadas o
de 2 fragmentos de cuello quirúrgico. Fractura no desplazada de 2 fragmentos de cuello quirúrgico. ¿Ok? Cuando ya son fracturas de cuello anatómico, ¿por qué te resalto el cuello quirúrgico? Porque si fuera cuello anatómico, aquí como aquí, ya vendría a ser formar parte de la articulación, ¿no? Y ya no requerirían un manejo conservador, sino requerirían un manejo quirúrgico. Entonces vamos a poner aquí. Una de las indicaciones de fractura de cuello anatómico. ¿Qué más? ¿Dónde más haces quirúrgico? También podrías hacer quirúrgico en ancianos. Porque ahí a los ancianos ya el hueso ya no les va a consolidar solo ni de buena forma. Entonces también podrías hacer quirúrgico. ¿Cómo tratas de manera conservadora? Con el uso de, bueno, reducción, inmovilización. Aquí usan cabestrillo por 21 días. Y luego tu rehabilitación. ¿Listo? ¿Qué otras indicaciones son para manejo quirúrgico? Aparte de fractura de cuello anatómico, en ancianos, fracturas de 2 a 3 partes, o bueno, 2 a 3 fragmentos desplazadas. De ahí, fracturas de 2 partes de cuello anatómico y fractura de 4 partes. ¿Qué más? Nada más que son fracturas un poquito más complicadas, si se dan cuenta. Cuello anatómico, 2 partes de cuello anatómico. Por ejemplo, esta vendría a ser quirúrgica. Fractura de 4 partes, como está aquí. Si se dan cuenta, esta fractura de 2 partes y de 4 partes, como tratamiento quirúrgico, podría usarse prótesis. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hemos dicho que la fractura de cuello anatómico normalmente te da necrosis vascular. Entonces, si tu cabeza de húmero está muerta, ¿qué necesitas? Hacerle una prótesis de cabeza humeral. Y en la parte de 4 partes igual. Se dan cuenta, en las 4 partes está afectado, hay una línea de fractura a nivel del troquíter, otra a nivel del troquín y otra a nivel del cuello anatómico. De igual forma se afecta la vascularización de la cabeza del húmero, hay necrosis y se necesita prótesis. En las anteriores que les dije, las de 2 a 3 fragmentos desplazadas, por ejemplo, podrían arreglarse solo con osteosíntesis. Vamos por aquí. Con osteosíntesis o también le ponen RAF, que es reducción abierta con fijadores internos. Ya ven qué fijador interno usar. El abordaje quirúrgico clásico que se hace es un abordaje delto pectoral, ¿ok? Entonces, a partir de esto también podemos tener este cuadro, por ejemplo, que también les voy a dar mucho. A partir de la clasificación de NIR para ver como resumen, qué tratamiento van a dar. No desplazadas o NIR 1, que son estas. Vendaje. En este caso te ponen Belpodo por 3 semanas, que ya saben que son 21 días, y luego su rehabilitación. A partir de las de 2 partes desplazadas o 3 partes, ya usas osteosíntesis. Puedes usar agujas de Kirchner percutáneas asociando a vendaje, puedes usar clavos intramedulares, puedes usar placas de osteosíntesis. Y a partir de las fracturas desplazadas de 4 partes o fracturas que afecten el cuello anatómico y generen necrosis o fracturas con impacto en la superficie articular, es que tú vas a necesitar ya no de osteosíntesis o una cirugía normal, sino ya de prótesis, que es la artroplastía, ¿no? ¿Cuáles son indicaciones para prótesis? Por ejemplo, en un paciente anciano con baja actividad, ya que su propio hueso no se va a poder curar, así que de frente le podrías mandar a prótesis. Cuando hay osteoporosis severa, cuando hay fractura de 4 partes con luxación, cuando hay depresión de la cabeza
humeral mayor de 40%. Cuando hay fracturas antiguas mayores de 3 meses, también prótesis. ¿Cómo son las prótesis? En ancianos, usas artroplastía parcial. O sea, solo sustituyes cabeza humeral. ¿Ok? ¿Y qué es la artroplastía total entonces? Cuando sustituyes cabeza humeral y cavidad glenoidea. Ambos. ¿Ok? Pero eso no se usa en ancianos. En ancianos usas la artroplastía parcial. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la fractura que tiene alta incidencia para necrosis vascular? No se olviden, fractura de cuello anatómico. Alto riesgo de necrosis vascular. Las del troquitas, no. Las del troquín, no. Las de la diáfisis, menos. Tienen que ser las fracturas del cuello anatómico del húmero. ¿Qué es lo importante aquí? Que tengas una buena radiografía, que definas bien tu fractura por estas regiones de Codman, que son las 4 regiones que les enseñé al inicio: cabeza, troquín, troquín y diáfisis. De ahí que veas si la fractura puede comprometer la circulación de la cabeza humeral, genera necrosis. Y se necesita que realices una fijación que luego le permita al paciente una rehabilitación de manera precoz. ¿Ok? Entonces vamos a la parte de diáfisis humeral. ¿Listo? Me tomo una agua. Ya. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de lesión de estas fracturas? Puede ser por caída de su propia altura. Esto es generalmente en los ancianos. O por traumatismo de alta energía, que esto es más en jóvenes. ¿Ok? ¿Cuál es la clínica de estos pacientes? Las 3D: dolor, disfunción, deformidad, también puede haber crepitación, edema, pero ¿qué es lo más importante? Que va a haber lesión del nervio radial. ¿En qué consiste la lesión del nervio radial? Va a ser de tipo neuropraxia. ¿Ok? Esa es la parálisis más frecuente. Y esta se puede recuperar de manera espontánea en 2 a 3 meses. Hay distintos tipos de lesiones de nervios periféricos. Tienen la neuropraxia, tienen la axonotmesis y la neurotmesis, donde ya ven, por ejemplo, en la neurotmesis está todo afectado, tejido conectivo y tejido nervioso. En la axonotmesis como que se ha afectado el tejido conectivo y también parte de la conducción nerviosa, pero no está roto, cortado completamente. Y en la neuropraxia es como si solo hubiera una disrupción, pero no está roto, es como parcial. ¿Ok? Entonces, la lesión del nervio radial puede ser durante el traumatismo, o sea, el paciente viene con eso, o post manipulación por reducción. O sea, o tú misma lo puedes generar al momento de que le hagas la reducción a tu paciente. ¿Cómo te vas a dar cuenta? ¿Cuál es la clínica de lesión de nervio radial, si se acuerdan? Mano en péndulo o mano caída. Va a haber incapacidad para levantar muñeca y dedos. Ok, entonces si tu paciente viene con la mano en péndulo o mano caída, ya sabes que el mismo trauma, la misma fractura fue la que le ocasionó la lesión del nervio radial. Pero si tu paciente no tenía nada de esto, le evaluaste toda la parte nerviosa y estaba normal, luego tú haces tu reducción y tu paciente presenta esta clínica, entonces se lo ocasionaste tú. ¿Ya? Es importante saberlo porque hay tratamientos diferentes también de acuerdo a eso. Dentro de estas fracturas de diáfisis humeral, ya les había hablado de esta, pero para que no se olviden, es la fractura de Holstein-Lewis, la que destaca. Es una fractura oblicua de la unión del tercio medio y tercio distal del húmero. ¿Ok? Esta es la fractura de Holstein-Lewis. Tienen que acordarse de esto y tienen que acordarse de la fractura de Holstein-Lewis también.
La clasificación, aquí vamos a tener clasificación según la AO. Ustedes se pueden descargar la aplicación y literalmente van ubicando de acuerdo. Primero tienen que ubicar el hueso. Cada hueso va a tener un número, ¿ya? En este caso estamos hablando de húmero, donde el número del hueso es 1. Por eso es que aquí siempre ven un 1 aquí primerito. Luego de esto, la aplicación les va a pedir que definan en qué epífisis está. Epífisis proximal, diáfisis o epífisis distal. O sea, en qué segmento del hueso. Como estamos en la diáfisis, le ponen un número 2. Luego de esto, la aplicación te va a pedir que definas cómo es el trazo. Si es un trazo simple, si es tercer fragmento o en cuña, o si es complejo. ¿Ok? Y aquí ya no te va a dar números, sino te va a dar letras. Para el simple te da una A, para cuña te da B y para complejo te da C. Entonces, de acuerdo a eso vas. Y al final, igual, te va a pedir según trazo, pero un poquito más específico. Si es espiral, vendría a ser un 1, como aquí. Si es oblicuo, un 2. Y si es transversal, un A3. Luego pasamos al de cuña. Si es espiral en cuña, B1. Si es en cuña flexión, B2. Si es cuña fragmentada, B3. Pasamos al C. Si es espiral complejo, C1. Si es espiral segmentario, C2. Y si es espiral irregular, perdón, complejo irregular, C3. ¿Ok? De acuerdo a eso es que van clasificando. Obviamente eso te lo puede hacer la aplicación de manera rápida y sencilla. Creo que simplemente es AO. AO Classification, algo así. ¿Cómo se llama donde descargan las cosas? Play Store. Yo uso Play Store porque no tengo ahí. Sí, este. Y ahí mismo te dan también el tratamiento que puedes usar. Así que no sé si ya se les enseñaron o qué, pero es importante también que lo sepan para que resuelvan sus casos clínicos. Luego, de diagnóstico, obviamente pides tus imágenes. Radiografía, ya sabes, principalmente en 2 incidencias. ¿Listo? Eso te va a ayudar a ver el tipo de trauma, si se ha extendido a una articulación, si hay la localización y el tipo de fractura que es, como para que lo ubiques en tu clasificación. Ahora, tratamiento. Hay conservador y quirúrgico. ¿Cuáles son las indicaciones que te les tienes que saber? De ambos, ¿ya? En la parte del conservador que sea aislada, solo esa fractura. Que la radiografía anteroposterior haya menos 20 grados de angulación, menos de 20 grados de angulación. Que en la radiografía lateral menos de 30 grados de angulación y que tenga un acortamiento de 2 centímetros. El quirúrgico está indicado en fracturas abiertas, cuando hay hombro o codo flotante, cuando hay daño en la vascularidad, cuando es bilateral de ambos húmeros y cuando es una lesión radial secundaria a la reducción. O sea que tú la generaste. Esa es la que te digo que tu paciente viene normal, tú reduces la fractura con tus manos de manera manual y luego ya el paciente presenta clínica de lesión en el radial. O sea, la has generado tú. ¿Ya? Cuando ya la generaste tú, va a quirúrgico. Si el paciente viene con esa lesión, no es indicación de tratamiento quirúrgico, por si acaso. Solo la secundaria de la reducción va a cirugía. ¿A qué me refiero con codo flotante? Hombro flotante cuando está asociado la fractura de húmero, también una fractura de hombro o una fractura de antebrazo. Es como si se rompen los huesos que están sujetando el codo, húmero y el antebrazo, y el codo se queda así flotando. O lo mismo con el hombro, y el hombro se queda así flotando. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? ¿Qué tratamiento conservador dan? Un conservador en una lesión no desplazada se puede usar yeso colgante de Catwell o brace. ¿Ok? Y la mayoría, un 80% de estas fracturas de diáfisis humeral, se pueden tratar de forma conservadora. Hay que tener en cuenta eso. Luego están las indicaciones, ¿qué tratamiento quirúrgico puedes usar?
usar fijadores externos, RAFI, que es fijación interna, o clavos endomeulares. Ok, pero este tratamiento quirúrgico ya saben que se asocia a mayor riesgo de infección y parálisis del nervio vagal. Ya está. El tratamiento definitivo, igual que le des a tu paciente, va a depender de las características de la fractura del paciente, de si hay lesiones asociadas, de cómo están las partes blandas, ¿ok? Y del tipo de fractura. Hay una técnica que se llama MIPO, es una técnica quirúrgica, que es mínimamente invasiva. Invasiva con placa, eso significa MIPO, mínimamente invasiva con placa. Esto se usa mucho en estas fracturas deficiarias. Lo que hacen es esto. Aquí tienes tu brazo, tu manito, ¿ya? Tienes tu brazo, lo que hacen es esto. Corta aquí, corta aquí. Incisión pequeña. Y luego esto, por aquí van a meter la placa, el clavo, por ese huequito. Y ya, listo, de forma mínima. ¿Ya? Luego hablamos de puntos clave de las fracturas articulares. Uy, ya. Puntos clave de las fracturas articulares. Cuando hay más de 2 milímetros de incongruencia articular, significa que puede haber artrosis. Se debe inmovilizar máximo por 3 semanas una fractura articular. No puedes tener inmovilizado tanto tiempo. Se busca siempre la movilidad precoz. Se asocian a lesiones ligamentarias. TAC es muy útil para el diagnóstico de la tomografía. Requieren de reducción anatómica y fijación estable. Por eso es que la mayoría cirugía. También, verlo así. Voy a poner acá. Hay que tener cuidado con las complicaciones. Y siempre se necesita de rehabilitación por medicina física. Más orientación detallada a tu paciente. ¿Ok? Eso te lo tienes que saber, obviamente, está en rojito. Y todo esto son los puntos clave para tus fracturas articulares. Te va a servir para todo. Tanto no solo el miembro superior, sino todas las fracturas que sean articulares que puedas encontrar. ¿Ya? Vamos a pasar ahora sí al radio y el cubito. Rapidito. Vamos en la 12. Ahí busco. Ya. Entonces, vamos a las fracturas primero de la parte proximal, en lo que es radio y cúbito. ¿Cuál es el mecanismo de lesión de la fractura, perdón, de cabeza de radio? Caída sobre la mano extendida, con el antebrazo flexionado y pronado. Pronación ya saben que es cuando no muestran la palma. Ay, Dios. Ese es bueno, ese es tu brazo. Y aquí vendría el antebrazo. Un antebrazo en pronación es así. ¿Ok? Esa es la otra parte. El dorso de la mano, pronado. ¿Ok? Entonces el brazo está flexionado y pronado y así se cae la mano. Ahí así te caes, con la mano extendida, con el brazo flexionado, con el antebrazo flexionado y pronado. ¿Ya? ¿Qué más? La clasificación. Hay 4 tipos. Tipo 1, sin desplazamiento. ¿Ok? La mayoría tiene buenos resultados. Y como tratamiento podrías dar cabestrillo, o sea, inmovilizar con cabestrillo por 7 días y luego movilidad precoz. Y luego analgésicos. Pasamos a la tipo 2, que ya son desplazadas.
pero tienen una angulación de 30 grados y afectan el 30% de la superficie más o menos. ¿Ok? Igual puedes usar cabestrillo, más movilidad precoz, más analgésicos, ¿no? Luego está la tipo 3, que ya es una polifragmentada, o también se llama comminuta, ¿se acuerdan? Polifragmentada, esta está severamente impactada. Y aquí hay indicación de prótesis de cabeza de radio. Y por último, la tipo 4, ya son complejas y están acompañadas de luxación. ¿Listo? Aquí se busca preservar la cabeza radial. Para esto lo puedes tratar con osteosíntesis. Pero si ya no se puede, prótesis. Entonces, estos son tus 4 tipos. Tipo 1, no desplazada. Tipo 2, desplazadas. Tipo 3, polifragmentada, como aquí. Tipo 4, con luxación. Perfecto. ¿Listo? Ahora, clínica. Dolor para la pronosupinación. Dolor para la pronosupinación. Que es el movimiento de estar poniendo en palma y en dorso tu mano. Palma y dorso, palma y dorso, palma y dorso. Eso es lo que hace el antebrazo. Es el movimiento de pronosupinación del antebrazo. ¿Ok? Poniendo en palma y poniendo en dorso la mano. Eso es lo que va a caracterizar a la fractura de cabeza de radio. Igual van a tener tumefacción, equimosis, ¿qué más pueden tener? Disfunción, deformidad, todo eso que es común de cualquier fractura. ¿Ya? Pero lo importante es el dolor a la pronosupinación. Ahora, el ratito. Ya, listo. ¿Qué falta aquí? El diagnóstico. Bien, su radiografía. Anteroposterior, lateral, pueden pedir también oblicua, de codo, pues estamos en cabeza de radio. La tomografía también es útil porque es una fractura articular. ¿Ya? Pasamos al olecrano. Igual aquí, el mecanismo de lesión es por hiperextensión y torsión. Y aquí vamos a tener tres clasificaciones. No desplazadas, desplazadas y las fracturas que están acompañadas también de una luxación. ¿Ya? En las no desplazadas podemos tener tanto simple, o sea, como un tipo A simple y un tipo B con minuta. ¿Listo? O sea, un trazo simple de fractura, por ejemplo aquí, y uno con minuta, que aquí es múltiples fragmentos. Luego tenemos las... A ver, un ratito, por favor. Ya, disculpen, me llamaron. Ok, entonces teníamos no desplazaje, que igual podría tener un trazo simple o un trazo múltiple fragmentado con minuta. De ahí, en estas, ¿cómo les puedes tratar? Vamos a ponerlo de frente. No desplazadas. Analgésicos, más inmovilización por una semana, más movilización precoz tolerada. O sea, según lo que el paciente tolere. Si no le genera mucho dolor, van movilizándose poquito a poquito. Aquí se podría considerar RAFI, que es reducción abierta con fijación interna, cirugía.
¿Ok? Luego tenemos a las desplazadas. Como las desplazadas ya están desplazadas, valga la redundancia, como ya están muy movidas, ya estamos en articulación, lo que necesitas es un tratamiento quirúrgico de frente. Ahí aplicas la técnica de RAFI, reducción abierta con fijación interna. Y hay una técnica que se llama técnica de Obenke. Es una técnica quirúrgica. Y bueno, la tercera es la fractura con luxación, que igual por ser compleja debería tener un tratamiento quirúrgico, simplemente porque está acompañado de una luxación también. ¿Ok? Entonces el tratamiento se basa en brindar estabilidad, en hacer una reducción absoluta y en caso sea quirúrgico pones tu banda de tensión o técnica de Obenke. ¿Ya? Entonces aquí en olecrano, siempre que piensen en olecrano, piensen en su amiguito Obenke. Técnica Obenke, que es la técnica que se usa. ¿Ya? Vamos a pasar al siguiente. Listo. Ahora pasamos al antebrazo. Ya, un poquito más de antebrazo. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Ya. Ya. ¿Dónde le puedo graficar acá? En el antebrazo ustedes tienen su Q. Bueno, este es lateral, así que aquel radio. Y tienen su cúbito, ¿no? Lo interesante del antebrazo es que prácticamente todo es articulación, ¿cierto? Entonces aquí tú puedes tener, primero tienes tu articulación de húmero con radio, de húmero con cúbito, tienes tu articulación radiocubital proximal, radiocubital distal. ¿Qué más? Tienes la membrana interósea entre radio y cúbito. De ahí a nivel distal tienes la articulación radiocarpal, radio con el carpo, y también la del cúbito con el carpo, ¿no? Entonces, el antebrazo en sí ya es considerado una articulación. Vamos a poner aquí. El antebrazo, articulación. O sea, cualquier fractura a nivel de antebrazo ya es considerado como una fractura articular debido a que todo está articulado, vale la redundancia. ¿No? Todo es articulación, tienes arriba, al medio, abajo, todo tiene articulación. Entonces ya se considera como una articulación única, ¿no? Entonces requiere de una reducción anatómica, una fijación estable y movilidad precoz. Entonces, en las fracturas de antebrazo se usa RAFI, que es la reducción abierta con fijación interna, que es cirugía. No se olviden de esto. Ya les expliqué por qué es considerado una articulación, porque hay articulaciones por todos lados aquí a nivel del antebrazo. ¿Ya? Pasamos a las fracturas de radio distal. ¿Listo? Entonces tenemos el mecanismo de lesión. Ocurre al caer sobre la mano. También podría ser por trauma de alta energía. Y aquí tendrías que aplicar el protocolo de politrauma. Siempre que hay un accidente de alta energía, obviamente lo único que va a pasar no es que tu paciente se fracture la mano, se fracture el radio. Va a tener diferentes lesiones, no solo fracturas, entonces vas a tener que tratarlo con el protocolo de politrauma, que es el ABCD que ya deberían conocer. ¿Ok? Entonces, en lo que es radiodistal, ustedes deberían guiarse para ver si necesitan un tratamiento conservador o quirúrgico de esto, de los criterios de inestabilidad de Fontaine. ¿Por qué? Porque obviamente algo inestable pasaría a un tratamiento quirúrgico, ¿cierto? Algo considerado inestable ya podría ser parte de un tratamiento quirúrgico. Es por eso que se los tienen que aprender. ¿Ok? Si se cumplen con estos criterios de inestabilidad de Fontaine, de frente tu paciente se va a cirugía. Estas fracturas de radio distal son más en mujeres y va a incrementar su riesgo con la edad. ¿En qué consisten los criterios de inestabilidad de Fontaine? ¿Ok?
En el radio vamos a tener, ¿cómo es el radio? Sí, más o menos, ¿no? Así. Este es el radio, digamos. El radio aquí tiene una fosita, ¿para qué hueso? Para el escafoides. Tiene otra fosita para el semilunar y otra fosita para el cúbito. ¿Ok? Va a tener diferentes fositas. Esa es la anatomía del radio distal. De ahí el radio va a tener diferentes índices. Por ejemplo, su longitud radial de 11 a 12 milímetros, la inclinación radial de 22 a 23 grados. De manera lateral puedes ver la inclinación palmar de 11 a 12 grados. Estos índices son útiles para que tú puedas ver qué tanto se ha desplazado tu fractura y también la angulación, que eso te va a ayudar para ver si es inestable o estable. ¿Listo? Entonces, hay un concepto de 3 columnas. Una es la columna radial, que vendría a ser esta, que es la que soporta el escafoides. Luego viene la columna intermedia, que es la que soporta el semilunar. Y al final la columna del cubital, ¿no? Esto es como que anatómicamente el radio, cómo se ve. Lo ven así en 3 columnas. ¿Listo? Entonces, siempre que tú tengas una fractura aquí a nivel de radio distal, tú necesitas identificar tanto tu línea de fractura como los fragmentos, qué tan desplazados están. Para eso necesitas saberte esos parámetros de longitud radial, de inclinación, ¿ok? Si hay compromiso articular, si se compromete también la articulación de radiocubital, las diferentes características de la fractura, si es comminuta, si está estable, si hay osteoporosis, el tipo de fractura, también tiene que ver mucho la edad del paciente y la calidad ósea que tenga. Entonces, después de que tú sabes todo eso, que tu radio tiene una columna para el escafoides, que tiene columna radial, es esta columna radial, la otra es columna intermedia, la del semilunar, y la otra es columna cubital, la del cúbito. Tiene 3 columnas, tú puedes determinar cuándo una fractura es inestable. Entonces, cuando hay lesión de la articulación radiocubital distal, inestable. Cuando hay un desvío dorsal más de 20 grados, inestable. Cuando hay una conminución dorsal más de 50% de la diáfisis, inestable. Cuando hay acortamiento del radio de 10 milímetros, inestable. Cuando hay compromiso articular, inestable. Estos son los criterios de inestabilidad de Fontaine, que te indican que tu fractura es inestable y por lo tanto requiere cirugía. Hay variaciones. Los ancianos tienen, digamos, diferentes medidas. Es por eso que va a haber alguna excepción. Aquí todavía se puede aceptar una angulación dorsal menor de 10, una inclinación radial mayor de 15, una variante cubital menor de 3 milímetros o un escalón articular menor de 2 milímetros. ¿Ok? Esto es en ancianos. Pero lo básico son tus criterios de inestabilidad de Fontaine. ¿Ok? En el diagnóstico vas a tener la clínica, que ya sabes que es dolor, disfunción, deformidad, ¿no? Hay diferentes tipos de deformidad, ya vamos a ver. De ahí, de esto pides tu radiografía en anteroposterior y lateral de la muñeca, porque estamos en fracturas del radio distal. ¿Listo? ¿Qué más? Sí, ya sabes que te va a servir la tomografía. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a los tipos de fracturas de radio distal. Hay 2 tipos. En general, 2 tipos. Tienes tus fracturas extraarticulares, que son estas. Extraarticulares. Entonces, su nombre lo dice, ya sabes, no te afecta articulación. No afecta articulación. Entonces, podrías tratarlo de qué forma? De forma conservadora. Y de ahí tienes tus fracturas articulares o inestables, que podría ser esta, la fractura de luxación de Rea Barton. Vamos a ponerle una de articular inestable. ¿Ok? Entonces, extraarticulares y articulares. Primero las extraarticulares, que aquí está la más importante y la más frecuente, que es la fractura de Colles. ¿Ok? Esta es un desvío dorsal del radio. ¿Ok?
Es la fractura también más frecuente en miembro superior, no solo la más frecuente de las radiodistales, sino la más frecuente de todo miembro superior. Se define como una fractura metafisiaria, o sea, a nivel de la metáfisis, extraarticular, no afecta articulación, del radiodistal. El trazo de fractura está a 2.5 milímetros de la articulación radiocarpiana. ¿Ok? ¿Qué va a pasar aquí? El fragmento distal se va a desplazar hacia dorsal, radial y supinación. ¿Cuál es el mecanismo? Como vimos al inicio, caída sobre la mano, pero aquí es caída sobre la palma de la mano, en dorsiflexión. ¿Ok? Aquí lo vamos a ver. Aquí está tu fractura de Colles. Es esta. Acá está la mano en dorsiflexión. Está en la palma, caída sobre la palma de la mano en dorsiflexión, Colles. Si te das cuenta que está la línea de fractura, está a 2.5 milímetros en la articulación. Entonces, es considerada extraarticular. ¿Ya? Sobre palma de la mano es Colles. Fractura, caída sobre la palma de la mano en dorsiflexión, Colles. ¿Qué signos de deformidad te da Colles? Signo de dorso de tenedor por su desviación dorsal y signo de la bayoneta por su desviación radial. ¿Ok? Signo del dorso de tenedor y signo de la bayoneta. Signo del... Vamos a verlo. Acá. Acá, ese es el dorso del tenedor. No más claro. Acá. Signo del dorso del tenedor. ¿Ven cómo aquí se forma como la parte de atrás del tenedor? Dorso del tenedor, como si el tenedor estuviera para arriba. Y signo de la bayoneta, que es un arma. Entonces, del dorso tenedor es por su desviación dorsal y de la bayoneta es por su desviación radial. ¿Ok? Esos son los dos que pueden ver en Colles. ¿Cómo tratas Colles? Como es extraarticular, ya les dije, podrían tener un tratamiento conservador que consiste en reducción, más inmovilización. Se le hace una radiografía de control cada 2 semanas. Y la inmovilización, perdón, es por 6 semanas. Obviamente luego tu rehabilitación, ¿no? Si en esas radiografías de control tú encuentras algo malo o que se ha desplazado más, ya podrías optar por un tratamiento quirúrgico, pero esa es la radiografía de control, para ir revisando. ¿Ok? Cole es más frecuente y es desvío dorsal. Luego viene la de Smith, Goiran-Smith, que sí, es igual, solo que es invertido. En Coles te caías sobre la palma, en Smith te caes sobre el dorso. ¿Ven? Pero igual, caes sobre la mano, solo que en Smith caes sobre el dorso. Si en Coles el desvío era dorsal, en Smith el desvío es anterior o volar. ¿Ok? El fragmento distal se desvía hacia volar y te da el signo de la pala de jardinero. El mecanismo es caída sobre dorso de la mano. Y por aquí podemos ver el signo de la pala del jardinero. Acá, ¿ven? Como una palita. Ese es Smith. ¿Ok? Lo contrario a Coles. También por eso se llama Coles invertido. Luego pasamos a la parte que ya es articular, que afecta articulación. Entonces se trata de manera quirúrgica. Aquí está la fractura de luxación de Rea Barton, que ya vimos que era intraarticular. Y tiene dos. Tiene uno, un Barton verdadero o dorsal,
obviamente dorsal porque el fragmento se desvía hacia dorsal. Y 2, un Barton invertido o volar. Volar porque el fragmento se desvía hacia adelante. Como es intraarticular, el tratamiento es quirúrgico para cualquier tipo de Barton. Para el verdadero o para el invertido. Quirúrgico. Luego tenemos dos tipos de fracturas que igual tienen su nombre propio y son especiales, como la de Hutchinson o de Chauffeur, y la de compresión die punch o golpe de nudillo. La de Hutchinson o Chauffeur es un arrancamiento de la apófisis estiloides del radio. ¿Cuál es la apófisis estiloides del radio? Esta. Está aquí. Se arranca. Está aquí. Se pierde esta puntita. Esa es la fractura de Hutchinson o de Chauffeur. Y la fractura por compresión die punch es por un impacto del semilunar sobre el radio. Entonces tienen que aprender bien. Coles, Smith, luxación Rea-Barton, son dos tipos. Hutchinson o Chauffeur y la de die punch o golpe de nudillo. Ok, vamos a pasar a... Seguimos con radio distal. Aparte de esta clasificación que les he dado, puede haber otra que es la clasificación de Frickman. ¿Ok? Y la clasificación de la AO, que ya les expliqué cómo es. En este caso, como hablan de radio, es el número 2 en los huesos. Y como es distal, ya es la parte 3. ¿Ok? Eso es lo que tienen que saber de clasificación de AO. Vamos a leer Frickman, que es un poquito más detallado. ¿Ya? Frickman, un tipo 1 es una fractura extraarticular pura. ¿Ya? Si se dan cuenta, la línea está acá. Perdón, la línea está acá. No está afectando la articulación extraarticular pura. Me voy a saltar a la 3. De ahí les explico por qué. La 3 compromete articulación radiocarpiana. Porque si se dan cuenta, acá hay otro trazo. Aquí. Aquí ya se afecta la articulación radiocarpiana. Voy a pasarme a las 5. Estoy haciendo solo las impares. Compromete las 5. Compromete articulación radiocubital distal. Porque si se dan cuenta, aquí la línea de fractura ya no está tan abajo, no está extraarticular, sino está aquí más arribita y ya choca con el cúbito. Y la séptima compromete ambas articulaciones. Las anteriores, articulaciones radiocarpiana y radiocubital distal. Ambas. ¿Ok? Ambas, radiocubital y la radiocarpiana. Listo. ¿Por qué dejé las pares? Porque la 1, extraarticular pura, la par, si se dan cuenta, es lo mismo, solo que ¿qué se le agrega? Una lesión de la apófisis estiloides. ¿De qué hueso es ese? Del cúbito. Entonces, si se dan cuenta, todas son lo mismo. Las pares son lo mismo que sus impares anteriores, simplemente que le agregas la lesión. Entonces, si es la 2 vendría a ser extraarticular pura más lesión de la apófisis estiloides del cúbito. La 4 vendría a ser compromete articulación radiocarpiana más lesión de la apófisis estiloides del cúbito. La 5 compromete articulación la 6 compromete articulación radiocubital distal más la apófisis estiloides del cúbito. La 7 compromete ambas, radiocarpiana y radiocubital distal. La 8, perdón, más apófisis estiloides del cúbito. Entonces, si tú te aprendes las impares, a las pares solo le agregas que hay lesión de la apófisis estiloides del cúbito. ¿Ya? Luego el tratamiento. En la fractura de radio distal, primero tienes que determinar si no es desplazado o desplazado. ¿Ok? Si no es desplazada, tú puedes usar un tratamiento conservador, yeso o férula. Si luego tú le haces tus radiografías de control y encuentras que hay un desplazamiento secundario, ya podrías pasar un tratamiento quirúrgico, como este fijador externo con injerto óseo o placa. Y siempre, siempre, siempre luego de cada tratamiento que hagas, ya sea conservador o quirúrgico,
necesitas un tratamiento funcional, que esa es la rehabilitación, por si acaso. Rehabilitación, que es con movilización precoz. En caso sea desplazada, tienes que fijarte si es reductible o irreductible. Si es reductible, igual. Si es extra o intraarticular, le haces reducción cerrada. Si es estable, puedes usar conservador. Si es inestable o tiene un desplazamiento secundario luego de tus radiografías de control, agujas percutáneas. Y luego su tratamiento funcional. Si es irreductible o inestable, ya no hay opción de tratamiento conservador, si se dan cuenta. De frente pasas a usar fijador externo. Si es extraarticular. Si es intraarticular, tienes que ver si es parcial o completa. Si es parcial, usas RAFI. Y si es completa, fijador externo. ¿Ok? En tratamiento conservador inmovilizas por 6 semanas y haces las radiografías de control que son importantes para ver los desplazamientos secundarios. ¿Ok? Para cuáles está indicada, para las no desplazadas y para las desplazadas simples extraarticulares. Estas son las indicaciones de tratamiento conservador. Y las de tratamiento quirúrgico están indicadas para las articulares, para las que tienen desplazamiento secundario o son inestables y las que son con minuta o polifragmentadas. En el caso de las complicaciones, no se olviden antes también que vamos a poner, toda fractura de radio distal requiere de lo que les dije, su tratamiento de medicina física y rehabilitación. Así lo tratas con cirugía, así lo tratas con manejo conservador. ¿Ok? Dentro de las complicaciones, podemos tener complicaciones agudas o tardías. Agudas, síndrome compartimental, compresión del nervio mediano. Crónicas, ay Dios mío. Consolidación viciosa, rotura del extensor largo del pulgar, y el síndrome de dolor regional complejo, ¿se acuerdan? O el síndrome de dolor regional complejo, en el que se originaba por activación continua del sistema nervioso simpático, si se acuerdan. ¿Ok? Entonces, el tratamiento siempre debe buscar restaurar la anatomía. Debes conocer los índices de tu radio para definir si tu fractura es estable o inestable. Debes diagnosticar correctamente la fractura, por lo que te ayudas de la radiografía o una tomografía. Debes determinar si está desplazada, si es inestable, y de acuerdo a eso das tu tratamiento y haces el seguimiento, ¿no? Entonces vamos a pasar a la fractura de la mano. ¿Ok? El mecanismo de lesión en mano sería un trauma directo o indirecto. En las fracturas de diafisarias, normalmente es por torsión, por fuerza angular, por compresión y trauma directo. Y las de epifisarias, son por abulsión, por cizallamiento y división. Entonces, siempre con estos pacientes vas a tener que hacer un buen examen clínico, determinar si hay rotación de los dedos, ¿qué más? Solicitar buenas radiografías, realizar el diagnóstico de cada lesión, hacer un tratamiento rápido y adecuado y siempre movilidad precoz, no se olviden. ¿Ok? ¿Qué más? En el examen físico, tú tendrías que evaluar la inspección, la palpación, sensibilidad, la perfusión, también es importante que evalúes, la rotación o pérdida de ejes. ¿Ok? ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Reducir, brindar una osteosíntesis estable, preservar la vascularización y siempre movilidad precoz. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas en estos casos? Aprender. Fracturas desplazadas articulares, fracturas que tengan malrotación, fracturas expuestas, fracturas desplazadas irreductibles, fracturas múltiples tanto de mano como con muñeca, lesiones ligamentosas y fracturas que son fracturas por abulsión generalmente.
que generan fracturas por abulsión, porque ya les dije que la abulsión es esta, donde está aquí tu huesito, acá hay insertado un ligamento, se jala ese ligamento y te queda así. Como si te lo hubieran mordisqueado un poquito, te quitaron un pedacito de hueso. Las fracturas de dedos no desplazadas, que no son articulares, que no están rotadas. Lo único que necesitan es un tratamiento conservador. ¿Ok? No desplazada, no articular y que no se rote. Inmovilización por 3 semanas en posición intrínseca plus, que es una posición en la que las metacarpofalángicas se encuentran en 90 grados y las interfalángicas en extensión. ¿Ok? Más o menos como si la mano estuviera así. Estas vendrían a ser las metacarpofalángicas. Estas de aquí. Y estas las interfalángicas, ¿no? Extensión y esto en 90 grados. O bueno, más o menos así. Pero estamos buscando 90 grados, vendría a ser así, ¿no? Metacarpofalángicas, interfalángicas. ¿Ok? ¿Cómo determinas esta malrotación de la que tanto se habla? El eje de los dedos debe ir al tubérculo escafoideo. Esta es tu mano. No, mejor vamos a la mano de ella. ¿Ya? Acá. Entonces, esta es tu mano. Volvemos. Y ahora sí. Esta es tu mano. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, esa es tu mano y se supone que esto tiene ejes. Todos deberían caer aquí, que es el tubérculo del escafoides. Si alguno cae por acá, otro cae por acá, ya estaría rotado tu dedo. ¿Ok? Y también tienes que ver el paralelismo de las uñas, que es que tú pones tus... como cuando te miras las uñas... no creo que tengo mi... Ya, si me ven, no me ven. Ya, ahora sí. Si me ven, es como hacer así. Mirarte las uñas así. Supone que esta parte tiene que estar del mismo, a la misma altura. Si tú tienes un dedo así por arriba, así, digamos así, obviamente eso no está paralelo. Así sí está paralelo, así. Entonces, eso sería. ¿Ok? ¿Qué más? De ahí tienes tus fracturas de articulares que tienen nombre propio, que es así te deberías aprender. Bennett, Rolando y Bennett invertida. La de Bennett es una fractura, luxación del primer metacarpiano. ¿Ok? También se le dice fractura intraarticular oblicua de la base del primer metacarpiano, si quieres ser más específico. Aquí lo que ocurre es una tracción del separador largo del pulgar o abductor del pulgar. Es por eso que se va a volver inestable, por esa tracción. Ese tendón va a jalar, digamos, la base del primer metacarpiano. ¿Ya? Luego está la de Rolando, que es una fractura de la base del primer metacarpiano. Y la Bennett invertida, que si la Bennett era en el primer metacarpiano, o sea, en el que está en el pulgar, en Bennett invertida vendría a ser del quinto dedo. Entonces sería una fractura intraarticular de la base del quinto metacarpiano. Y aquí lo que ocurre es tracción del cubital posterior. ¿Ok? Eso se deberían aprender. Todo lo que está resaltado es para que se lo aprendan, puntos clave. Y allí terminaríamos.